Pedimos tu autorización para la grabación de esta sesión, para su respaldo en los formatos digitales. Autorizo la grabación y su difusión por todos los canales institucionales de la náhuac, claro. Mm, Muchísimas gracias, Gabriel. Pues vamos a empezar la transmisión. Déjenme hacer- Debe de empezar en estos momentos la conexión a través de nuestra red sociodigital en Facebook, la cual ya prácticamente deberán de verla. Un segundo, porque parece que no enlazó el Facebook. Vuelvo a pedir la reconexión de la transmisión. Pues bienvenidos sean todos a este seminario permanente que tenemos dentro de la Facultad de Comunicación, la Coordinación Académica de Posgrados. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrich, agradeciendo a toda la comunidad anáhuac, a nuestros invitados especiales y público que sigue de alguna manera a través de nuestras redes sociodigitales en los programas de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, pero también a través de las distintas comunidades virtuales de investigadores en comunicación, donde amablemente y generosamente nos comparten también parte de su espacio para poder difundir este seminario en el cual nosotros nos dedicamos a explorar las diferentes aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas también en torno al mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Y hoy para mí es un honor presentar a mi querido colega Alejandro López Novelo, con quien estaremos compartiendo este espacio el día de hoy, él como profesor investigador y también titular de nuestro laboratorio en investigación en comunicación. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, buenos días, muchas gracias Gabriel, es un gusto y un honor tenerte con nosotros y bueno, creo que será un día muy interesante para todas las personas que pretenden acercarse a temas digitales tan complejos como los que manejas, ¿no? De identidad, ¿no? Los memes y en este caso, bueno, pues, el tema de estas masculinidades positivas, ¿no? De las que nos pasa a platicar y bueno, creo que tenemos una gran jornada por delante y bueno, muchas gracias. Así es, Alejandro, y efectivamente, como bien lo platicábamos, pues hoy tenemos a nuestro querido colega Gabriel Pérez Salazar, un gran amigo de nosotros, pero también gran amigo de la Facultad de Comunicación. Ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros compartiéndonos sus investigaciones. Él es un experto, como todo el mundo lo va a ver ahora que Alejandro nos comparta su semblanza, pues es alguien que se ha metido durísimo al tema de la investigación en cultura digital, todos los temas de Internet, nuevos medios, particularmente sus últimas investigaciones trabajadas en temas de memes y las identidades digitales, pues nos van a llevar a una profundización sobre esta temática que hoy nos invitó a compartir con las audiencias, que es el tema de la construcción de masculinidades positivas en cuentas de Facebook y YouTube, el caso de Voices of Brotherhood y de Machos a Hombres. Y bueno, pues este tema que de alguna manera podría parecer como raro, ¿no? Cómo mezclas los temas de identidad, cultura digital, masculinidades. Creo que va a ser una aproximación muy interesante la que nos va a compartir Gabriel y que sin más, pues no le queremos robar tiempo a su exposición, Alejandro. Te cedo la palabra para que leas su de verdad notable trayectoria en el ámbito de la investigación en comunicación en México y América Latina para que conozca nuestra audiencia a nuestro invitado de honor el día de hoy. Muchas gracias, Jorge, y bienvenido, Gabriel, una vez más. Y antes de ver la semblanza, pues hay que recordar que allá por principios del 2004, 2005, ¿no? Había temas que no se trabajaban mucho, ¿no? En las instituciones de educación superior. Y pues Gabriel, ¿no? Desde la maestría, sus estudios de maestría, empezaba a tocar estos temas, ¿no? De Internet y ya ha ido evolucionando. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Las mismas personas que trabajaron con formalidad, ¿no? Que entre otros tantos que conocimos en la universidad, pues está Gabriel, ¿no? Es pionero en estos temas y entonces eso no está en su semblanza, pero hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, Gabriel Pérez Salazar es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
Es autor de más de 50 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación, 2012, El meme en Internet, Identidad y sus usos sociales, 2017, e Identidad y Virtualidad, aproximaciones desde la comunicación, del 2021. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y desde 2010 es catedrático investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Es líder del cuerpo académico en Consolidación, Cultura e Identidad, y dentro de sus líneas de investigación centrada en la comunicación y las innovaciones tecnológicas, destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura y la ciudadanía digital. Gabriel, es un gusto y un placer tenerte con nosotros y nuevamente bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorge, Alejandro, los dos, ya lo dijeron ustedes, muy queridos colegas y amigos. Y es un privilegio compartir en esta mañana este espacio con todas y todos ustedes. Voy a permitirme entonces compartir pantalla. Si hubiera cualquier problema, por favor, me lo indican. Alejandro, Jorge, estoy poniendo la presentación. Debe estar en este... Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces sobre estos asuntos que tienen que ver con las masculinidades. Es el abordaje más reciente que estoy haciendo en mis investigaciones. Estoy trabajando este asunto, por supuesto, desde esta línea que estoy cultivando desde hace ya más de una década, que es la identidad. Bueno, vamos a darle paso a este asunto. Vamos a hablar entonces de algunos antecedentes que me parece que son importantes reconocer en esto de lo que hablaré enseguida. Al menos durante el siglo XX, el feminismo tiene una serie de momentos muy importantes. Claro, es un asunto que tiene antecedentes mucho más anteriores, previos a esto, perdón, pero quiero destacar en estas imágenes dos momentos que me parecen claves. Cuando se hace la lucha por el voto de la mujer en Estados Unidos, en Inglaterra, el movimiento sufragista, y cómo se consolidan algunos de estos reclamos, se hacen mucho más visibles en el contexto de la lucha por los derechos civiles en los 60s y que se cristalizan en los abordajes que hay sobre el feminismo y las discusiones y todas las intervenciones que hay en términos sociales desde esta lucha en los 70s particularmente. Bueno, este es el contexto en el cual se empieza a pensar en las formas de relación que existen entre los géneros, particularmente desde los hombres, desde los varones. ¿Cómo se piensa entonces que es ser varón, que es ser hombre en esta lucha y en este contexto? Entonces, desde esta perspectiva, estamos hablando de aquellos comportamientos, de las características, de los roles y de los rasgos, entonces, que son propios de los hombres. Eso es, en términos muy generales, lo que se entiende como lo masculino, ¿de acuerdo? Todo esto, recalcando que es socialmente establecido. Abundaré en esta idea. Hay tres conceptos, hay tres categorías que están sumamente interrelacionadas, pero que no son exactamente lo mismo y que quisiera yo precisarlo. Seguramente la mayor parte de ustedes lo sabe, pero no lo quiero obviar. Por un lado tenemos el sexo. El sexo se refiere a asuntos pues de base biológica, cromosomas, XX o XY. Y bueno, digo X y XY como si fuera los únicos valores posibles, cuando la biología, investigaciones biológicas nos demuestran que no es tan binario ni siquiera desde un punto de vista cromosómico, sino que hay muchas variaciones incluso desde esta perspectiva. Pero bueno, el sexo se refiere fundamentalmente a esta dimensión biológica. Sobre esto se construyen culturalmente una serie de disposiciones, de normas, de patrones, de roles que dictan entonces, cuando se tiene una carga cromosómica determinada y esto da lugar a una serie de rasgos físicos aparentes, visibles, se construye entonces el género. Entonces el género parte de esto que es más o menos visible, que es más o menos
que hay un consenso sobre ello, y se establecen, lo vuelvo a decir, estas formas en las cuales se considera el ser hombre, mujer o cualquier otra posibilidad en términos de esta relación que, insisto, es socialmente construida a partir de la base biológica. Entonces, a todo esto se le suma una dimensión más, que es la orientación sexual, que está dada por todas estas atracciones erótico-afectivas que experimentamos como personas. Entonces, el cruce con estos tres ejes, estas tres categorías, nos da nuestra propia identidad sexogenérica, ¿ok? Entonces, la masculinidad, hay que decirlo con toda claridad, se inscribe en este contexto. Ahí en el género, pues, es el asunto donde se puede ubicar. De tal manera que, ¿quién es hombre? Pues hombre es quien se define a sí mismo como hombre, que es socialmente reconocido e identificado como hombre. Entonces, hombres somos quienes hemos nacido, como lo vuelvo a decir, con esta carga genética, pero también los hombres trans son hombres, y cualquier entonces definición que establezca este punto de partida es lo que se reconoce entonces como un hombre. Las masculinidades son todos los estudios y todos los abordajes que hay en términos de esta dimensión. Muy bien, estos estudios de masculinidad, como lo adelantaba hace un rato, tienen parte, evidentemente, de estos estudios sobre el feminismo, toda esta gran ola que detona y que despunta en los 70s. Raewyn Connell es la principal autoridad a nivel mundial sobre estudios de masculinidad. Se dedica a estudiar estas relaciones asimétricas de poder, lo cual nos marca aquí cuál es su punto epistemológico de partida, por supuesto, los estudios críticos, la teoría crítica, y entonces define el concepto de masculinidad hegemónica para abordar las formas de relación en las cuales los hombres nos relacionamos, sí con mujeres, también con personas en la diversidad LGBTQ y cualquier otra más, pero también con otros hombres. Esto es muy importante. Y dentro de esta concepción de Connell, la masculinidad hegemónica es definida a partir de relaciones basadas en muchas ocasiones en la violencia, en la represión emocional, en la dominación, de tal manera que la manera en la cual patrones culturales son establecidos desde esta forma de entender la masculinidad llevan a Connell a destacar esta expresión de masculinidad hegemónica. En otros contextos ha recibido otros términos. En México es clarísimo el término que usamos, que es el machismo. El ser muy macho tiene que ver con todo esto. Pero no solamente con otros hombres, sino también en relación con nosotros mismos. La masculinidad hegemónica en muchas ocasiones establece patrones de comportamiento que llevan a un descuido físico y mental. No es ningún secreto, las estadísticas de INEGI son muy claras, y no solamente de INEGI, a nivel mundial, que los hombres vivimos menos que las mujeres, y esto obedece a varias razones. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con lo laboral, sobre todo en cuestiones de trabajos de alto riesgo, etcétera. Es decir, el comportamiento de riesgo en lo laboral tiene mucho que ver con esto, pero no es lo único. Parte también que está contribuyendo a este fenómeno está anclado a que pues no nos cuidamos, es decir, la concepción tradicional de esta masculinidad hegemónica nos lleva a que lo tenemos que soportar todo y nos tenemos que aguantar todo, y entonces no vamos al médico, y si tenemos algún problema emocional, pues peor tantito, porque ahí hay un estigma tremendo en función de todo esto que nos puede estar ocurriendo. Entonces, las tasas de suicidio en varones son mucho más altas que las de mujeres, y lo que Connell plantea es que es consecuencia de todo este contexto y de toda esta forma en la cual se ha construido cómo se es hombre, en esto de la masculinidad hegemónica. Muy bien, déjenme platicarles un poco qué es lo que he hecho en esta investigación. Cuando empiezo a indagar sobre el asunto de la masculinidad desde el punto de vista, por supuesto, de las identidades, encuentro una gran cantidad de trabajos. Como les decía, el asunto no es nuevo.
El punto de partida en el abordaje de este fenómeno social que estoy encontrando en Internet, me encuentro con algunas cuentas que tienen unas rupturas discursivas en términos de esto que Connell definía como masculinidad hegemónica. Entonces me parece que es interesante hacer una revisión de cómo está ocurriendo entonces esta expresión de esta otra forma de ser hombre que definiré más adelante. Pero el punto acá está en que metodológicamente hice una revisión de estas 7 escalas de masculinidad, a partir de las cuales hay un conjunto de indicadores. Estos indicadores me permiten entonces este abordaje y esta medición de lo que está siendo expresado en estos espacios, en términos generales, en las redes sociodigitales, en Internet y concretamente en los 2 perfiles que enseguida les comentaré cuáles son los que he revisado. Estas 7 escalas corresponden con lo que se conoce como escalas de segunda generación en la medición de la masculinidad. Entonces, lo que hago es una metamedición, es decir, hago una integración de los indicadores que están presentes en estas 7 escalas a partir de los mandatos de masculinidad de Marcela Lagarde. De tal manera que encuentro que en términos de hombría tradicional, estos son algunos de los principales aspectos que están presentes en estas escalas. No sé si se fijaron en las fechas, no son del todo recientes y es algo que discutiré más adelante. Pero bueno, en fin, el punto está en que esto que vemos ahorita en la pantalla es lo que desde esta hombría tradicional suele ser mencionado. Consumo excesivo de alcohol, tabaco, con la caballerosidad, lo cual a alguien de mi generación me hace un montón de ruido porque yo fui educado de esa manera, pero bueno, en fin, la competitividad, la práctica deportiva, la represión de las expresiones emocionales, la fortaleza física, la fortaleza emocional, el ser protector, pero en el otro sentido también está la homofobia, la misoginia, el ser siempre líder, la prevalencia, la pretendida prevalencia del raciocinio, de la intelectualidad, en contra de aquella pretendida supremacía de lo emocional en las mujeres. Insisto, que son asuntos discursivos, que son asuntos de construcción social, no es que sea así, pues. Temeridad, coraje, arrojo y la violencia, que es algo sumamente presente en estas formas de cómo ha sido estudiada la hombría tradicional. Las otras 2 categorías que plantea Marcela Lagarde, los otros 2 mandatos son el de virilidad, que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, múltiples parejas, la capacidad de engendrar, etcétera, etcétera, que lo vemos muy repetido en muchos medios de comunicación. Y finalmente, el mandato del hombre como el proveedor de la familia, lo cual agrega aquí algunos elementos de tensión en la construcción y el enfrentamiento emocional de muchos hombres. En contextos de crisis, en contextos donde crece el desempleo, esto se vuelve en un tremendo asunto, precisamente por estos mandatos, por esto que socialmente ha sido establecido en términos de hombres y mujeres. Hay muchas películas que lo plantean. The Full Monty, una película de los finales 90, principios de los 2000, no recuerdo bien, plantea este asunto. ¿Qué pasa cuando los hombres se quedan sin trabajo y cuando son las mujeres las que se convierten entonces en las proveedoras? Vamos, es una comedia, por supuesto, pero detrás de esto hay toda una reflexión en términos de estos roles que son establecidos. Muy bien. Contrario a esto, la posibilidad alternativa es conocida entonces como las masculinidades positivas. Y esto nos permite, este cuadro que les estoy compartiendo en este momento, nos permite contrastar algunos aspectos que están presentes en la masculinidad hegemónica contra lo positivo. Esto de la paternidad ausente, la represión emocional, ser proveedor, la hipersexualidad, la misoginia, la virilidad, esta pretensión de racionalidad. Vamos, todo esto que ya les decía yo hace un momento y lo recalco y de manera muy importante, las relaciones violentas que se suelen establecer. Y lo vuelvo a decir, no solamente de hombres hacia mujeres, de hombres hacia personas en la diversidad sexual, sino también relaciones muy violentas de hombres con otros hombres. Vamos, es la base de buena parte del bullying.
que contrasta entonces con planteamientos que son hechos desde esta otra perspectiva, que ha recibido varios nombres. Algunas fuentes lo identifican como nuevas masculinidades, masculinidades inclusivas, masculinidades no hegemónicas, etcétera, etcétera. El término que me parece que puede ser más adecuado en términos de la forma en la cual está definido, que es masculinidad positiva, alude entonces no a una definición que no parte de lo que no se es. Es decir, yo había trabajado primero revisando a Connell, y entonces si Connell plantea la masculinidad hegemónica, pues lo contrario, dice la lógica, sería la masculinidad no hegemónica. Y entonces un colega acá, Francesco Gervasi, me dice, no, Gabriel, pero es que en términos sociológicos no se puede plantear algo desde lo que no es, sino desde lo que sí es. Entonces, todas estas otras definiciones conceptuales que plantean la masculinidad positiva parten entonces, y me parece que resuelven esto que Francesco me había señalado en algún momento. Bueno, en todo caso, la expresión de las identidades masculinas tiene lugar, se dice desde esta perspectiva, desde la libre expresión emocional, desde la paternidad participativa, presente, responsable, el autocuidado físico y mental, relaciones de pareja respetuosas, respeto también por la diversidad sexogenérica, la participación en el trabajo doméstico, la sexualidad saludable y la solidaridad con los movimientos feministas. Todo esto entonces está presente desde estos otros discursos que se oponen a las formas tradicionales, patriarcales, tóxicas de ejercer la masculinidad. Muy bien. Nos acercamos entonces a la parte del trabajo de campo. Hice una búsqueda de sitios tanto en Facebook como en TikTok. Aclaro aquí, el error fue mío cuando yo le mandé el título de mi conferencia a Alejandro. No sé por qué puse YouTube, es TikTok, el error es totalmente mío. Entonces hago la precisión en este momento. La observación entonces se hizo buscando sitios y cuentas, perfiles, páginas en estas dos plataformas sociodigitales que tuvieran entonces este discurso, es decir, que estuvieran haciendo un planteamiento que reforzara todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que se opusiera entonces a la masculinidad hegemónica. Uno de los criterios para la selección de las cuentas fueron los siguientes. Primero, que estuvieran en español. Segundo, que fueran cuentas que no fueran de una persona, que fueran más o menos institucionales. Tercero, que tuvieran una presencia activa, que estuvieran publicando de manera más o menos constante en las dos plataformas. Entonces me encuentro muchas que están en Facebook, muchas que están en TikTok, pero realmente muy, muy pocas que estén tanto en TikTok como en Facebook, que estén en español y que tengan estas características. Y finalmente, que estén en México. Entonces, Voices of Brotherhood es administrado por una persona que está en Mexicali, en Baja California, y de Machos a Hombres, que parte de esta iniciativa, que es el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, está en Ciudad de México. Entonces, tenemos además variedad, que fue algo casual, no lo busques desde esa perspectiva, pero nos da una variedad en términos también geográfico. Me apoyo, es un análisis de contenido, lo que estoy realizando. El periodo de observación fue durante junio de 2022. La selección del mes, es importante destacarlo, tiene que ver con dos efemérides. En primer lugar, el Día del Padre, que se celebra en México en este mes. Y en segundo lugar, el Día del Orgullo y de la Diversidad LGBTQ+. Entonces, en términos de todo esto que ha sido planteado desde las masculinidades hegemónicas, particularmente sobre paternidad y sobre las formas de relación con las diversidades sexuales, me parecía, era la hipótesis,
que pudiera dar entonces lugar a expresiones interesantes de observar en este periodo. Es el análisis de contenido desde el modelo de Krippendorff, donde las unidades de contexto son estas cuentas, las unidades de observación son las publicaciones, el 100% de las publicaciones de estas dos cuentas en estas dos plataformas. Por lo tanto, son 4 espacios, 4 entornos, 2 en TikTok, 2 en Facebook, correspondientes a cada uno de ellos, y una selección de los comentarios. Lo que hice fue lo siguiente. Descargué todos los comentarios de todas las publicaciones y los ordené de acuerdo a aquellas publicaciones que hubieran tenido una mayor cantidad de comentarios. Fue el criterio que yo apliqué. Este criterio tiene que ver con un mayor nivel de involucramiento y de participación. Recordemos que la forma de medir el engagement en plataformas sociodigitales va desde el simple consumo hasta la reacción, compartir, y el nivel más alto demandado es el del comentario, según un modelo que ha compartido, que ha planteado Corona, un colega también aquí en la facultad, en una publicación anterior. Entonces hice un acomodo de mayor a menor y hice la observación del 100% de los comentarios del primero, segundo y tercer lugar en todos estos espacios y posibilidades. Las unidades de registro estuvieron dadas por los indicadores de masculinidad hegemónica y positiva. Es decir, medí si había al presente algún rasgo de masculinidad hegemónica y si ocurría, cómo es que estaba pasando. Y en segundo lugar, que yo lo esperaba fundamentalmente en los comentarios. Y en segundo lugar, los rasgos de estos indicadores de masculinidad positiva, que vamos, era lo esperado en términos de la selección de los perfiles que fueron observados. Estos son algunos contenidos que que son compartidos en estos espacios. Me parece que es muy ilustrativo en términos de qué es lo que es posible encontrar acá. Son memes, son publicaciones, son videos, son comentarios que están reforzando este asunto de la masculinidad positiva, evidentemente porque tal es el sentido de estas cuentas. Entonces, aquí es una pequeña selección de algunos contenidos que me parecieron interesantes y que sí debo ser muy claro, no necesariamente corresponden con esta ordenación que yo hice para el análisis de los comentarios. Esto es simplemente con propósitos ilustrativos. Entonces, vemos aquí cómo está el discurso haciendo una alusión directa a muchas de estas creencias que culturalmente compartimos en este contexto sobre el ser hombre. Los hombres no lloran, que es algo más que repetido ancestralmente. Vamos, ahí están algunas de estas cuestiones. Esta última publicación también me permite hacer otro comentario. Son 2 hallazgos que hice, 2 hallazgos de investigación con los que me topo en las 2 cuentas. Hay una asociación discursiva en términos de la masculinidad positiva y un cuestionamiento con algunos valores, por un lado, de posturas hiperliberales, trabajo y que no te importe tu salud. O sea, el planteamiento aquí no es eso, sino tener una postura de equilibrio saludable en términos emocionales y físicos, etcétera, etcétera. Y esto del éxito lo deja muy claro. Y el otro, que no está aquí ilustrado, tiene que ver con el cuidado medioambiental. Es decir, las masculinidades positivas de alguna manera señalan cómo este afán de la dominación, cuando es llevado a nivel planetario, nos colocan entonces en lo que estamos viviendo todos los días en función, y ya supe ayer en las noticias que en Ciudad de México están en contingencia ambiental, pero bueno. Estos son de esta otra cuenta, de machos a hombres, que tienen también una construcción discursiva muy parecida. También apelando a estas creencias en términos del uso de las flores, del amor líquido, los compromisos afectivos, del analfabetismo emocional con el cual vivimos en muchas ocasiones, y las relaciones entonces con personas de otro género.
concretamente en términos de esto, de la feminidad y poder tener amigas. Muy bien. Ahora sí, haciendo referencia, presentando de manera muy, muy sintética los principales resultados, me encuentro, primero vamos a hablar de la parte superior, de lo que tiene que ver con la hombría tradicional. Bueno, hay un 33.6% que son expresiones de crítica a la hombría tradicional. Es decir, cuando he marcado aspectos e indicadores que tienen que ver con la hombría tradicional, en el 100% de los casos era desde una postura crítica, es decir, en términos concretamente los dos más frecuentes son de represión emocional y de violencia. Dicho de otra manera, en estas cuentas y en estos comentarios, en todo este corpus que ya he mencionado, encuentro críticas hacia la represión emocional que hacemos los varones y críticas hacia las relaciones de violencia que se establecen entonces desde esta hombría tradicional. En lo que sí tiene que ver con los indicadores de masculinidad positiva, insisto, en este mismo corpus que ya he explicado cómo fue integrado, los 4 principales aspectos que encuentro tienen que ver con la paternidad participativa, la libre expresión emocional, el autocuidado físico-mental y el respeto y tolerancia con la diversidad sexogenérica. Un poquito más de la mitad de las publicaciones y comentarios en promedio que observé tienen que ver principalmente con estos 4 aspectos. No es que no hubiera entonces algunas expresiones de masculinidad hegemónica, sí las hubo, pero fueron realmente muy poco frecuentes. Ahí está el porcentaje que es bajísimo. Y fueron fundamentalmente en términos de 2 asuntos, de misoginia y el mandato de virilidad. Entonces, hay una coherencia discursiva muy importante acá entre lo que se plantea desde estas cuentas, desde el discurso institucional de estas cuentas, desde la propuesta conceptual de la masculinidad positiva, y que tiene una altísima resonancia en los comentarios que son publicados, que son hechos por las personas que le siguen. Tengo que hacer aquí un deslinde metodológico. Aquí hay una limitación metodológica que tengo, en la cual tengo que ser muy claro. Solamente medí los comentarios, no medí las reacciones. Pude notar, pero no lo medí, y eso queda para otro estudio, para otro análisis, que por ejemplo, cuando se hacía alguna crítica, por ejemplo, a la represión emocional, había una cantidad significativa de reacciones de me da risa, lo cual pues un video o un contenido que no era cómico. Entonces es probable que muchos de estos respuestas, estas reacciones contrarias no se articulen entonces de manera discursiva como un comentario, pero sí como una práctica que está dada por el poner que le da risa una reflexión como esta. Vamos, entonces, pero insisto, no hice el conteo de eso y tengo que ser muy claro al respecto. Algunas reflexiones en términos de esto que he encontrado. Dice Connell que los medios contribuyen de manera muy importante a la representación de las formas en las cuales ejercemos las masculinidades. Hay aquí entonces algunos cambios generacionales, al menos yo, gente de mi generación y por supuesto las que me antecedieron, nos vimos expuestos a modelos de masculinidad que enfatizaban, que reforzaban, que prescribían muchos de estos aspectos dados por la masculinidad hegemónica, comportamientos violentos en muchas ocasiones, o sea, cómo la base de la relación del hombre con otros hombres se ejerce entonces desde esta violencia de los hombres hacia las mujeres. Y vamos, las diversidades sexuales en esa época absolutamente invisibles. ¿Ok? Entonces, esta construcción mediática nos lleva ahí a una reflexión en términos de cómo entonces era en esa época. No es que ahora no exista, vamos, si bien al menos los chicos, chicas que están en la facultad donde yo trabajo, casi no han visto películas de Pedro Infante, son pocos realmente quienes han visto una película de Pedro Infante, sí han visto a Vin Diesel. Entonces, no es que no estén ya, tampoco existe esto.
Pero hay una fractura en términos de lo cultural. Vin Diesel, a fin de cuentas, no está en México, sino que está en otro lugar, a diferencia de Pedro Infante, que era muy, muy cercano culturalmente hablando. Y no es el único discurso. Es decir, el discurso de Vin Diesel como esta forma de representar su masculinidad hoy en día no es la única manera en la que se construyen estas expresiones de masculinidad. Hay muchísimos otros personajes en muchos otros medios, en muchas otras cuentas también, que abordan y plantean y expresan su identidad masculina de forma diferente hoy en día a lo que ocurría anteriormente. Hay un traslape entonces, tanto en los medios tradicionales como en los medios sociodigitales coexisten las expresiones de estos dos tipos de masculinidad, tanto hegemónica como positiva. Sigue prevaleciendo, y esto lo dan cuenta trabajos de muchas compañeras, muchas colegas, a las que respeto muchísimo por el rigor con el que están haciendo este análisis. Sigue prevaleciendo en muchos de estos entornos, en muchos de estos espacios, estas expresiones de misoginia, de homofobia, transfobia, etcétera, etcétera, y de formas de expresión de la masculinidad que tienen que ver con el hombre como el dominante, el hombre como un actor fundamentalmente sexual, sexuado, hipersexuado, que si no se comporta de esa manera, entonces no es hombre. El hombre que si no lo soporta todo, que si se pone un suéter porque hace frío, entonces no es tan hombre. Y el hombre que si va al médico, sobre todo para ese análisis prostático, entonces no es tan hombre. Entonces, vamos, siguen prevaleciendo todas estas formas y estas expresiones en función de estas maneras en las cuales se conciben y se manifiestan las identidades. Pero hay fracturas, hay rompimientos, hay resistencias, y estas resistencias están dadas precisamente por esta manera de expresar la masculinidad positiva. Como pudieron ver, hay una correlación más o menos alta entre los resultados y el contexto temporal, particularmente en relación con el Día del Padre. Es decir, era lo esperado inicialmente. El diseño metodológico nos hacía anticipar que esto iba a ocurrir, lo cual entonces no es ninguna sorpresa. Lo sorpresivo hubiera sido que no hubiera ocurrido de esta manera. En todo caso, como ya lo decía, sobre esto de las masculinidades positivas y las relaciones de género, hay estos otros encuadres que ya les decía, particularmente lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental y las críticas a estos modelos de explotación basados en el hipercapitalismo. Debo decir, y también ya lo adelantaba, que es necesario hacer una revisión de estas escalas. Para empezar, no encuentro ninguna escala de medición de masculinidad hecha en México. Dejen ustedes hace 20 años o hace 30 años, no, ninguna escala de masculinidad hecha en México. Eso, lo cual nos habla de un vacío y de un gran reto que hay que trabajar para poder suplir esto y poder superar esto, perdón. Por otro lado, la masculinidad es un asunto que, como ya lo decía, está culturalmente establecido y anclado a un contexto determinado y también a un tiempo determinado. Muchas de esas escalas en las cuales yo hice esta construcción de los indicadores que apliqué acá son escalas que tienen algunos más de 20 años y ciertamente tanto en lo mediático como en lo discursivo como en lo cultural, los hombres no nos estamos pensando igual ahora que hace 20 años o que hace 10 años o incluso que hace 5 años. Ha habido un movimiento muy importante en términos de reflexión a partir del Me Too y de muchos otros movimientos de feministas y de reposicionamiento del ser, de qué es lo que somos en términos de lo genérico y cómo se ejercen entonces todos estos roles y todas estas disposiciones desde esta dimensión. Entonces, y además, vamos, aunque lo hagamos en este momento, que claro que hay que hacerlo, es muy probable que en 3 años haya que actualizarlo y luego otra vez en 5 años y otra vez en 8 años, porque esto está cambiando constantemente y la forma en la que nos estamos pensando a nosotros mismos como hombres, como varones y nuestras relaciones entonces
con todas las demás personas que nos rodean, mujeres en la diversidad LGBTQ, otros hombres, etcétera, etcétera, están modificándose constantemente, lo cual pues nos lleva a un campo inacabable y que es muy estimulante trabajar. Otro hallazgo de investigación antes de que terminemos con esta charla. Una de las publicaciones en Voices of Brotherhood que hace Ricardo, que es el administrador de la página, estaba hablando sobre la superación de los traumas generacionales y decía Ricardo que había que estar reflexionando sobre cómo es que hemos aprendido a ser hombres, quién nos enseñó a ser hombres, cómo no fuimos educados para ser conscientes de nuestras emociones, articular nuestras emociones, y entonces tomar en cuenta esa dimensión emocional en nuestras relaciones con los demás. Entonces hablaba ahí en esos términos de superación de esos traumas generacionales. Muy bien. Una cantidad realmente relevante, que me pareció significativa y por eso lo traigo acá, de comentarios hechos en términos de esta publicación, manifestaba un rechazo a la procreación. Es decir, muchos comentarios eran, no, hasta aquí. No más, yo no me voy a reproducir, yo no voy a tener hijos. Y me pareció un hallazgo realmente interesante, ante el cual habría que hacer un abordaje específico, metodológico, que nos permitiera en un momento dado ir a cuáles pudieran ser algunas de las causas que están llevando a esta expresión. Evidentemente tenemos un contexto complejo, estábamos saliendo de la pandemia, más o menos todavía con todo esto, entonces a nivel global, guerra en Ucrania, crisis económica, etcétera. Entonces, vamos, el contexto importa, pero ciertamente no debe ser lo único y habría que indagar con más cuidado sobre qué es lo que está pasando acá. Y pues vamos, nada más quiero cerrar con este meme, en el que quiero hacer esta alusión a estas dos formas de entender lo varonil, de entendernos como varones y de cómo entonces establecemos nuestras relaciones con las demás personas. Muchísimas gracias y si hubiera alguna pregunta estaré encantado de dialogar con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Dejo de compartir. Esas son mis contraseñas. Captura de pantalla en este momento. Ahí está mi blog. Todas mis publicaciones están ahí. Ahí está mi cuenta académica en Facebook y ahí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querido Gabriel. Muy interesante la propuesta de investigación, la línea que estás trabajando. Y si en este momento alguien tiene algún comentario o pregunta, las puede hacer tanto por la vía del chat como por Facebook. Jorge. Si no tenemos preguntas, bueno, Gabriel, en lo que se van animando, ¿no?, nuestras audiencias a hacer sus comentarios, sus preguntas, me parece que tienes entre manos una gran categoría extremadamente compleja, ¿no?, como lo acabamos de observar, y que tiene implicaciones metodológicas, ¿no?, y epistemológicas muy complejas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras, ¿no?, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál fue el gran reto, sobre todo el metodológico, para resolver o acercarte a esta categoría, ¿no?, y plantear esta investigación tan interesante que nos acabas de compartir? Sí, claro, el fenómeno es un monstruo, con muchos de los fenómenos que nos encontramos en la realidad social, es complejísimo. La primera es delimitar, es decir, si algo yo pudiera sugerir a compañeros y compañeras que en este momento estén pensando en sus propios diseños metodológicos es delimitar. ¿Cómo llegar entonces a un fenómeno que sí sea metodológicamente abordable en términos, por ejemplo, si pensamos en una tesis de doctorado, cuando tienes tradicionalmente, menos de un año para hacer el trabajo de campo, bueno, delimitando, no hay de otra. El otro asunto tiene que ver con la relevancia, con la pertinencia, cómo justificar este asunto. Bueno, si las prácticas discursivas se asocian con la reproducción de este tipo de modelos y de esquemas en términos de la identidad de género y de cómo es que ejercemos eso,
que somos como nosotros nos concebimos a nosotros mismos y cómo la sociedad nos identifica, entonces nos lleva a pensar en todas las implicaciones sociales que hay desde este plano y desde esta dimensión. A ver, concretamente en el caso de México, tenemos niveles de violencia intrafamiliar altísimos. Somos tristemente célebres a nivel mundial por los feminicidios. Los feminicidios parten en muy buena medida desde estas formas de entender, como ha sido sugerido por investigaciones previas. Es decir, toda esta cultura del narco, toda esta cultura de la violencia, toda esta cultura de lo material, está sugerido que conducen entonces a estos fenómenos que hemos observado. Es decir, vamos, ahí está, vamos, la relevancia. Y luego, el diseño metodológico. Chequen el estado del arte, checar el estado del arte, echarse un clavado, cómo ha sido abordado previamente, cuáles han sido las técnicas que han sido aplicadas, si han sido enfoques cuantitativos, cualitativos, etcétera, etcétera. Y todo eso nos permite entonces tomar decisiones en función de, en este contexto, en ese minúsculo pedacito de la realidad social que he decidido observar, ¿cómo entonces le vamos a entrar, Alejandro? Muchas gracias. Tenemos preguntas tanto en el chat como en Facebook, las voy a comentar para que las podamos atender, ¿no? Osvaldo Moreno nos dice, con base a su investigación, ¿ve diferencias considerables en el concepto y ejercicio de la masculinidad de la generación centennial con la millennial? Y, de una vez retomo la otra, Gabriel, en Facebook, a partir de estos hallazgos, ¿cree pertinente crear el Instituto del Hombre? Es decir, pasar a un tema de políticas públicas. Perfecto, muchas gracias por las dos preguntas. Osvaldo, mira, te voy a ser muy franco, esto de las generaciones me resulta problemático conceptualmente hablando, en términos de una posibilidad proyectiva de generalización de conductas. Mira, el haber compartido un momento determinado nos lleva sí a referentes culturales más o menos comunes. Entonces, desde esa perspectiva, más o menos puede tener sentido. Sin embargo, esto está atravesado por muchas otras variables, es decir, la literatura especializada en términos de masculinidades nos habla de otras dimensiones que no son solamente lo etario, no es nada más el contexto cultural en el que hayamos crecido o en el que nos estemos desarrollando. Hay variables económicas, por ejemplo. O sea, las diferencias en nivel socioeconómico inciden también en las concepciones de masculinidad. En los Estados Unidos y en países donde esta variable es muy importante, y estoy hablando de la raza, ese es otro asunto que también lo está atravesando de manera muy, muy, muy importante. Es decir, no es lo mismo ser hombre blanco en Estados Unidos que ser hombre negro, que ser hombre latino, que ser hombre asiático. Ahí hay enormes diferencias que, insisto, no están cruzadas necesariamente con lo generacional. En el caso de México, si bien hay muchos problemas de índole racial, más bien suelen ser explicados y suelen ser manifestados en función de clasismos, entonces, que está asociado a la primera variable que ya habíamos mencionado. Entonces, no es tan simple, no es solamente lo de haber nacido de 1988 a 1993, es mucho más complejo que eso. Lo que sí te puedo decir es que sí hay diferencia. Es decir, en términos generales, los perfiles, no lo analicé rigurosamente, pero sí lo vi. Es decir, en términos generales, los perfiles de aquellas personas que suelen interactuar concretamente con estos dos perfiles que yo estudié, sí tienden a ser más bien jóvenes, sí tiende a ser eso. Y esto posiblemente nos esté hablando de algunas resistencias, ahora sí generacionales, en función de los patrones culturales con los que fuimos criados y de todas estas exposiciones mediáticas que pasamos por nuestra infancia y adolescencia. No es y lo decía hace rato, no es lo mismo ser hombre hoy y cómo nos entendemos como hombres hoy, después del Me Too, que como nos entendíamos hace 10 años o como nos entendíamos hace 20 años. Sí hay diferencias. Y los medios masivos, incluso desde una perspectiva de los medios, de los mass media en el mainstream, sí están reflejando diferencias en términos de esto también, por la razón que sea. Puede ser una razón de mercados, si tú quieres, pero sí hay diferencias y sí hay una mayor diversidad en los discursos en términos de cómo se es hombre. Gracias, Osvaldo. Y ahora
voy con la otra pregunta. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Ya sé quién me hizo esta pregunta. Dice, a partir de estos hallazgos, ¿cree pertinente crear el Instituto del Hombre, pasar a un tema de políticas públicas? No sé si como instituto, pero como política pública, sin duda. Es decir, creo que es fundamental que haya una reflexión mucho más sistemática, mucho más abierta y mucho más desde muchos de estas entidades que dictan las políticas públicas en función de cómo es el ser hombre. Concretamente, por ejemplo, vamos a pensar en términos de lo laboral. Hay una diferencia, en la legislación mexicana sigue habiendo una diferencia muy importante en el asunto de la maternidad entre hombres y mujeres. Los plazos de las vigencias, de las ausencias con los permisos, son distintas para hombres y mujeres. Y eso marca ya de por sí una diferencia entonces que nos dice la institución, gobierno, el Estado como institución, nos dice entonces que no hay equidad. Que el hombre regrese a trabajar, mandato de proveeduría, o sea, ahí está establecido. Entonces, claro que es un asunto de políticas públicas. Y así vamos, en muchísimas otras dimensiones, en lo educativo, es decir, cómo está presente la construcción de género, digamos, en la currícula de la educación básica, que es otra dimensión. Bueno, habría que hacer entonces un análisis y ver de qué manera está enunciado en estos textos gratuitos el cómo se es hombre, cómo se es mujer, más allá de lo que dicen los libros de biología. Es decir, estoy hablando de lo que inconscientemente se refleja, y estoy aludiendo a los estudios culturales, la escuela de Birmingham, de cómo entonces se traduce y se filtra estos patrones culturales en la producción mediática, en este caso en los libros. Y como en esto, me parece que debería ser transversal en todos los ámbitos, el pensar en estas formas, en estas concepciones, cómo se construye entonces el ser hombre y cómo se construye esta relación del hombre hacia las demás personas. ¿Pudiera ayudar a crear un instituto del hombre? No sé. Sobre todo si es algo vertical, es decir, sobre todo si es algo que es establecido únicamente desde arriba en términos jerárquicos institucionales del Estado y no como un auténtico reclamo del social de la base. No sé, vamos, ahí sí habría que pensarlo con más calma. A lo mejor sí, no sé, te soy muy franco. Muchas gracias, Gabriel, por atender los comentarios. De la audiencia que tenemos, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Jorge, ¿algún comentario? No, pues realmente muy interesante, Gabriel, el planteamiento que nos hace sobre todo replantearnos, ¿no? ¿Qué significa la masculinidad en el contexto contemporáneo, con todas estas nuevas dinámicas y sobre todo con estas posiciones, ya como te lo preguntaban por ahí en la red, ¿no? Que si esto implicaba incluso ya también ir pensando en abrir un instituto para las masculinidades, pero yo creo que aquí sobre todo parte de lo que nos presentas como desafío a los investigadores en comunicación, pues es atender esta nueva línea de investigación, ¿no? Que durante mucho tiempo lo trabajábamos en comunicación y género, ¿no? Hoy creo que se hace urgente que nuestros colegas que están investigando estos temas afines empiecen a discutir y empiecen a hablar más sobre lo que implican las masculinidades y qué retos van a implicar también para nosotros en materia de comunicación. No, hace unos días hablaba con nuestro colega, precisamente Juan Carlos, de nuestro campus sur, ¿no? Que está investigando todo este tema del lenguaje inclusivo, cómo vamos a tener que adentrarnos a hablar desde la dignidad de la persona con un tema de diversidad e inclusión, pero también con este tema de resguardo del lenguaje, ¿no? Que es todavía también otro debate que está en la arena pública de cómo mantener el lenguaje lo más cuidado sin que se politice, se ideologice, pero también abierto a la diversidad, también abierto a repensarnos como personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos dejas una tarea muy interesante, Gabriel, para los investigadores, para replantearla desde el ámbito de la comunicación y pues que finalmente creo que incluso también va a traer
aspectos metodológicos que vamos a tener que estar revisando en función de cómo se hacen estas revisiones. Sí, Jorge, sin duda. Esto del lenguaje que mencionas, vamos, lo has señalado con mucha precisión. Hay una tensión ahí tremenda entre la lingüística normativa y la lingüística pragmática, y a fin de cuentas el lenguaje es el producto de una evolución. No hablamos el español que se hablaba hace 200 años ni hace 500 años. Es un español distinto. ¿Por qué no pensar entonces en otro español más incluyente, que esté igualmente normado, etcétera, etcétera, pero que, como tú lo decías, de esta apertura a esa dignidad y a esta diversidad en función de cómo, es que como el gran mediador cultural parte entonces de la expresión y de la estructuración mental, como plantean algunos teóricos, de cómo es que somos desde lo que hablamos, desde el idioma que usamos. Totalmente, Gabriel, y que finalmente, como nos lo dices, pues estas tensiones y estos debates se tienen que dar al interior de nuestro núcleo académico, al interior de nuestros grupos de investigación, y pues yo creo que estamos como en el momento de repensar muchos de nuestros ámbitos, ¿no? Repensarnos epistemológicamente, repensarnos en términos antropológicos, en el área metodológica, y me parece por ello muy, muy atractiva la investigación que está realizando Gabriel, y también en el terreno de las identidades, ¿no? Porque mucho de la discusión que tuvimos durante un tiempo en los discursos identitarios era esta visión inmanentista, ¿no? De, pues ya estás dado y estás condicionado y determinado, cuando de alguna manera nos estamos dando cuenta que los aspectos culturales, pues va también de alguna manera, pues inciden en la configuración de nuestra identidad en términos de nuestra propia biografía, nuestros contextos, nuestras decisiones en manejos de libertades y voluntades también, pues cómo inciden y nos han llevado a repensar toda la teoría de las identidades, desde crear estas visiones de identidades múltiples hasta las identidades que se van reafinando, ¿no? Y puliendo a lo largo del tiempo, no como una cuestión ya dada, ¿no? Y pues esto mismo lo estamos viendo, pues, hoy en otros ámbitos, ¿no? Tú nos hablas de la identidad, nos hablas de del tema de comunicación y género, hoy lo estamos percibiendo desde el ámbito comunicacional metodológico, pero yo creo que también incluso para quienes están haciendo investigación, quienes nos siguen en el terreno de la investigación de mercado, ¿no? Nuestros colegas que están aquí haciendo investigación estratégica, hoy que se meten a grandes volúmenes de información para hacer análisis de data, pues también el desafío que esto presenta, ¿no? Cómo se trabaja lo identitario y el tema de la dignidad de la persona cuando hablas de volúmenes de información. De quién estoy hablando, ¿no? Cuando hablo de hombre, mujer o por dónde lo manejo, ¿no? El tema para poder entender y perfilar mucho mejor tanto el tema de la comunicación y evitar los sesgos algorítmicos que hoy estamos viendo que se están dando en la programación de la minería de información. Sí, 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 completamente de acuerdo. Recalcando la identidad. Vamos, hoy no hablé prácticamente sobre identidad, pero sí, claro que todo esto que has mencionado está presente, entendiendo la identidad de manera fluida y en función de esto del manejo de la mercadotecnia, por supuesto, partiendo de esta base ética fundamental que deben tener estas aproximaciones a partir de ese respeto hacia todas estas diversidades y estas formas en las que como individuos y como audiencias y como mercados nos pensamos a nosotros mismos en cada lugar en el que nos encontremos. Sí, y también, si me lo permiten, yo creo que este, esta propuesta que nos traes hoy nos recuerda que hay que retomar categorías de análisis que de repente damos por sentado que ya no son operables, ¿no? O que las hemos trabajado tanto que ya pensamos que eh, todo el mundo las entiende, ¿no? Que es la importancia de la identidad en la cultura, más la influencia de los medios de comunicación para la construcción de estas identidades, ¿no? Hay un gran reto ahí, ¿no? Me parece que tienes en las manos un gran objeto de estudio, ¿no? Que muy probablemente a partir de esta charla haya clarificado muchos estudiantes, ¿no? Hacia dónde podrían ir y hacia dónde podrían abordar y la importancia de esas categorías que efectivamente las manejas muy bien, pero que hoy no las presentaste, ¿no? Como comúnmente las trabajas, que es identidad y cultura, ¿no? Entonces creo que ahí tienen muchos retos, ¿no? Todavía y muchos abordajes importantes que se pueden construir.
Pues yo espero que haya sido de utilidad para quienes nos han escuchado en esta charla. Sin lugar a dudas, Gabriel, ha sido de verdad, como siempre, un honor escucharte y si nos permites, pues tenemos hoy de manera virtual, pero espero que próximamente podamos compartírtelo de manera presencial, este reconocimiento por haber impartido esta conferencia, Construcción de Masculinidades Positivas en cuentas de Facebook y YouTube, el caso de Voices of Brotherhood y de Machos a Hombres. Un verdadero honor que estés aquí siempre en esta tu casa, Gabriel Pérez Salazar. Gracias, gracias Jorge, gracias Alejandro, los dos, un gran abrazo. Es un privilegio estar compartiendo este espacio acá de la Anáhuac, donde me siento de veras como en casa. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir así. No, y al contrario, Gabriel, y siempre, como te digo, un honor, y por cierto, varios colegas y amigos, como Nacho Gómez, por ahí te manda también un saludo, ¿no? Desde la Ibero, también desde allá, desde León, Guanajuato, te está mandando un gran abrazo también, y le da un gusto verte a ti, le da un gusto vernos a nosotros, y esperemos que próximamente podamos vernos todos juntos ya de manera presencial. Que así sea, Jorge, gracias. Que así sea. Pues muy buenos días, que tengan una excelente mañana. Muchísimas gracias, Alex López Novelo. Los invitamos próxima semana. Tendremos una excelente y querida investigadora también en temas de comunicación y educación. La doctora Marilú Garay estará platicando con nosotros sobre alfabetizaciones digitales críticas, un tema fundamental para quienes estamos trabajando todo este tema de la responsabilidad que tenemos también nosotros como audiencias para seguirnos formando, alfabetizando, para hacer un uso crítico de los contenidos de los medios de comunicación y cuáles son los desafíos que se presentan en estos momentos cuando ya no podemos delegarlo todo ni a un sistema de regulación, ni a un sistema de autorregulación, ni buenas voluntades, sino que tenemos que apostar en un sistema de corregulación y esto implica tener audiencias críticas, audiencias formadas, audiencias que sean propositivas y que hagan un uso responsable de los medios de comunicación. Los esperamos próxima semana, igual en punto a las 10 de la mañana. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gabriel, un fuerte abrazo. Chao, cuídense. Abrazo.